Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Ya estamos preparando el enlace con Henry Jiménez Huanipa, especialista en temas de derecho y también de cambio climático, quien está de visita acá en Guadalajara. Pero antes de pasar a la entrevista, solo compartirles también que hay una novedad importante con respecto al tema de las críticas a las tarifas del agua y a la pésima calidad del vital líquido que nos manda el CIAPA. Y esto es que la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso aprobó en forma unánime modificar la Ley del Agua del Estado para que se otorgue un descuento de entre 25% y 50% a los usuarios de agua potable que reciban agua turbia o de plano no reciban el suministro. Esto durante un lapso de 10 días. Es importantísimo porque son enorme la cantidad de colonias que suelen denunciar que no tienen el servicio del agua hasta durante semanas, en algunos casos meses. Y bueno, la otra es la enorme cantidad de usuarios que recibimos esa agua color tamarindo de pésima calidad. El legislador del Partido Futuro y presidente de la Comisión de Planeación, Mariana Casillas, explicó que quien sufra por el mal servicio deberá hacer valer la ley y gestionar este descuento, no solo ante el CIAPA, sino ante cualquier organismo operador del agua en los municipios de Jalisco, ya que la ley del agua aplica para todo el estado. Esta iniciativa fue presentada por la bancada del partido Hagamos en el Congreso y tiene que ser revisada y votada por la Comisión de Hacienda antes de ser puesta a votación en el Pleno. Pero, por supuesto, esperamos que esto sea aprobado. Es una de las peticiones que se han hecho de parte de la ciudadanía desde hace mucho tiempo. También la presidenta de la comisión dijo que el director del CIAPA, por cierto, Antonio Juárez, ha desatendido a la cita de comparecer que le hizo la Comisión de Gestión del Agua y dijo que tarde o temprano tendrá que acudir. Esto por la serie de quejas que se han presentado a la administración del organismo. Dijo, desde hace 3 meses que se le hizo esta solicitud para que venga a comparecer a la comisión. Nos ha dado negativas y ha estado ignorando los mensajes y citatorios que le hemos hecho en la comisión. Nosotros creemos que este desacato a esta soberanía no es solamente una respuesta de él, sino un síntoma de que tenemos servidores públicos incapaces de dar la cara ante uno de los poderes del Estado, pero sobre todo ante la ciudadanía que les exigen rendición de cuentas. Es el planteamiento que hizo la diputada y es bastante pertinente esta queja. Esperamos, por supuesto, que sea avalado por el Pleno ya finalmente en el Congreso. Y vamos a algunos temas que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas antes de pasar a las entrevistas sobre las actividades que se están convocando para mañana, 30 de agosto. Solo hay unas informaciones sumamente delicadas. Por una parte, el diario Milenio está haciendo un resumen, publica el día de hoy, sobre el caso del multihomicidio de una familia de Michoacán, acá en Guadalajara, relacionado con la desaparición múltiple de entre 3 o 4 personas supuestamente vinculadas a ese multihomicidio. Cuenta el trabajo que el hallazgo de una camioneta abandonada en Guadalajara con los cuerpos de 4 miembros de una familia parecida en un principio otro capítulo de la violencia que sacude Jalisco. Sin embargo, la historia que inició el viernes 22 de agosto ha dado un vuelco inesperado. Entre las víctimas estaba Esmeralda Ferrer, una influencer de Michoacán que en redes sociales construyó un mundo de viajes, moda y lujo. Ella fue una de las víctimas de este multihomicidio y es una de las giros, digamos, que ha dado la investigación en estas últimas horas, que tiene que ver con su trabajo como influencer. Bien, vamos a la línea telefónica, donde ahora sí ya le agradecemos a Henry Jiménez Huanipa que nos tome la llamada. Él es abogado venezolano, es doctor en Derecho por la Universidad Rutgers y máster en Derecho por la Universidad de Berlín, esto en Alemania, pero es especialista del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Está en Guadalajara. Esta semana les comentaba participando en este encuentro iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional que se realiza en el ITESO, donde hay participación de diferentes especialistas a escala internacional, y específicamente con Henry Jiménez queremos hablar del tema de lo que él llaman fuego cruzado entre el cambio climático, los conflictos, la política y el clima. Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien por acá, muy feliz aquí en Guadalajara, Qué bueno. disfrutando de la buena comida y la buena compañía de colegas. Qué bueno, Henry. Nos alegra que estés muy bien. Bienvenido pues a la ciudad. Y nos comentas un poco de tu trabajo, por favor, Henry Jiménez Guanipa. Participaste, esto fue este miércoles, donde diste una ponencia en el marco de este encuentro iberoamericano. Ahí hablaste del tema del cambio climático bajo fuego cruzado. Me gustó el título. El nexo entre conflicto, política y clima. ¿Nos explicas un poco tu investigación y tu planteamiento en esta Sí, ponencia, por favor? cómo no, Jesús, gracias por la oportunidad. Bueno, fíjate, el tema del cambio climático se ha puesto no de moda, no es la palabra adecuada, se ha puesto sobre el tapete porque ya se reconoce que estamos en una emergencia climática, sobre todo en el marco de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Mar. Hay un eco fuerte que me confunde un poco. Sí, disculpa, es una cuestión acá pero acá te escuchamos muy bien, tú te Bueno, escuchas perfecto. bien. Entonces, en ese marco, el debate sobre la transformación energética hacia la energía renovable ha cobrado naturalmente mucha importancia o va a cobrar mucho más importancia de la que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque la transición energética hacia las energías renovables es la única garantía de dar un paso importante para bajar las emisiones contaminantes. ¿Ok? No es la única causa de las emisiones contaminantes, pero sí es la responsable del 75-80% de las emisiones, y eso se refiere básicamente a la quema de combustibles fósiles. Entonces tenemos que dar ese cambio. Pero no es un cambio que va a ser tan fácil, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía Renovable ha establecido el 2050 como la fecha del cero emisiones. Yo, que soy, por supuesto, entusiasta con que logremos esa meta, veo que eso no es posible, lamentablemente, ¿no? Y una de las razones importantísimas por las cuales esto no es posible es a que los conflictos políticos de alta intensidad y los conflictos armados siguen creciendo en lugar de calmar. Y la guerra es una razón, es una causa de emisiones. Se calcula que las guerras podrían estar inyectando al medio ambiente entre el 5 y el 10% de las emisiones de CO2 y que no están contabilizadas. Es decir, la meta del cero emisiones al 2050 no cuenta, no asume este número de emisiones porque no están contabilizadas. En el marco del Acuerdo de Kioto, los países como Estados Unidos pactaron una excepción de no declarar las emisiones militares, con lo cual estaríamos haciendo un cálculo equivocado al no sumar unas emisiones que están fuera de ese mismo cálculo. Eso por una parte. Y por la otra, el tema político, es decir, la transformación, la mutación política que están sufriendo algunos países, algunas democracias, también es un elemento que está retrasando la acción climática. ¿Por qué esto es así? De acuerdo con lo que hemos estado investigando desde hace ya algún tiempo, esto es así porque los países más autoritarios, estamos hablando de baja intensidad, alta intensidad e incluso hasta dictaduras, no tienen entre sus planes prioritarios políticas medioambientales. Entonces, esto básicamente es la idea del cambio climático bajo fuego. Y complicado ya, ¿no? Como prevés, pues que no se lograrán las metas planteadas por estos dos aspectos, digamos. Por una parte veo la lectura de un incremento en la contaminación que generan los conflictos armados y por otro lado la falta de atención de parte de nuevos gobiernos, sobre todo autoritarios, a esta problemática. Cuando hablas de este último aspecto, Henry Jiménez, los gobiernos autoritarios que no plantean la atención que debe el tema del cambio climático,
¿De qué tipo de gobiernos hablamos? En primer lugar, se me ocurre, obviamente, Donald Trump, que es un negacionista, él y su equipo del cambio climático. Desde hace años plantean que no existe tal cuestión y más bien impulsan una vez más proyectos de energías fósiles. Pero ¿de qué otros tipos de gobiernos hablamos? Sí, es muy importante la referencia que haces a Estados Unidos. De hecho, es mi primer ejemplo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país, el segundo mayor emisor, y que en los últimos años, antes del gobierno en el primer gobierno de Trump, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, pero una vez que llega Biden al poder, lo vuelve a introducir dentro del Acuerdo de París y además de eso aprueban unas políticas de transformación muy importantes, con inyección de dinero muy importante y la economía dio un giro hacia las energías renovables. Es decir, Estados Unidos tiene un impacto muy, muy importante, no solo en lo interno, sino un efecto expansivo hacia afuera. ¿Qué pasa? Que ahora este giro hacia las energías fósiles de Estados Unidos ya está impactando otras economías, como por ejemplo en la Unión Europea, que es, digamos, la región que más ha avanzado en políticas climáticas que deben estar coordinadas, deben estar acopladas también con los sistemas democráticos por la lógica anterior, que ya la voy a explicar un poco mejor, ¿no? Es decir, mientras más democrático sea un país, eso supone que ese país también tiene una mayor tendencia a cambio hacia las energías renovables. Es una lógica que se está produciendo. ¿Y cuáles son los países que están en el lado contrario? Bueno, en primer lugar, los países que tienen muchas reservas de hidrocarburos. Por ejemplo, Venezuela. México, Brasil. Esto incluso independiente del régimen político que tenga. Imagínate que Brasil tenga una buena democracia, tampoco tiene el incentivo de transformar su economía hacia una economía de energía limpia. Primero porque es costoso y segundo porque ya tiene la infraestructura de las economías fósiles y no quieren cambiar. Pero además de eso hay que agregar que hay una lógica contraria y es que las energías renovables son más económicas hoy día. Sí. O sea, tú puedes producir energía más barata con renovables que con la energía fósil. Pero el que ya está ahí en la economía fósil y tiene mucho petróleo o mucho gas o mucho carbón, no quiere dejar eso, no tiene el incentivo para dejarlo. Claro. Entonces son dos variables muy importantes. Uno, el sistema político, independientemente de los recursos. Si tienes mucho petróleo o poco petróleo, no tienes incentivo porque tú tienes una tendencia autoritaria y te ocupas de otras cosas. Te ocupas del control social, te ocupas de invertir en fuerzas armadas para reprimir, te ocupas de otros temas y no de ese bienestar que tiene una implicación de políticas ambientales y de respeto a los derechos humanos. Este es un trabajo que está todavía en pleno desarrollo y estoy dando, yo diría, las primeras pinceladas sobre este enfoque. Entonces, al lado de los países como Estados Unidos, tienes Brasil. Y tú me podrías preguntar, pero en Brasil hay una democracia. Exacto. Sí, hay una democracia, pero que está en este momento muy amenazada con mucha presión interna de fuerzas negacionistas que controlan y dominan el Congreso. De hecho, este año el Congreso de Brasil aprobó la ley de devastación, que es una ley que autoriza la exploración, la búsqueda de recursos naturales como petróleo y gas y otros minerales en la Amazonía, por ejemplo. Terrible. O relaja las exigencias y los requisitos para las licencias medioambientales. Entonces, si, por ejemplo, volviera al Ejecutivo en Brasil un gobierno negacionista, esto se va a profundizar. Grave. ¿Okay? Entonces, más o menos, sí. Esta es como la panorámica. Una última pregunta, Henry Jiménez. Sí.
Gracias por toda tu reflexión. Una última pregunta es sobre México. ¿En qué lugar nos encontramos? Porque no sé si es como un término medio, no hay un gobierno autoritario, pero sí hay producción, digamos, reservas aquí petroleras y energéticos, aunque no a un nivel tan grande como el de Venezuela. ¿En qué posición está México y qué podría hacer para combatir el cambio climático? Pero es una pregunta muy interesante y de hecho está en el marco de este Congreso, porque dos cosas. México podríamos ubicarlo en este momento en una zona gris. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando hacia un sistema donde se están modificando las reglas convencionales de la democracia y que son aceptadas por todos los países que han estado en este sistema o que reconocen estos valores que se encuentran en la Carta Democrática, por ejemplo, que es una carta aprobada por todos los países de la región latinoamericana y del Caribe. Bueno, la región interamericana, básicamente, sí, no los países que son pocos, pero que son colonias todavía europeas. Entonces, México está en esa lógica de la Carta Democrática que tiene claramente definido qué es una democracia, ¿no? Por ejemplo, la independencia de los poderes, sobre todo del Poder Judicial. Todos esos elementos que aquí en México están debatiendo sobre lo que es una verdadera democracia, ubica a este país en una zona un poco complicada, ¿no? Eso por una parte, pero por la otra, y es una contradicción, México tiene un marco normativo extraordinario en temas de transición energética, en temas de protección ambiental, etcétera. Y sin embargo, México presenta una matriz energética altamente dependiente de los combustibles fósiles. De hecho, para ponerlo en términos más sencillos, de cada 10 lámparas que se encienden en México, 7 se encienden con carbón, con petróleo o combustible fósil. Entonces, esto es muy preocupante. Claro, esto significa que para que México alcance los compromisos derivados del Acuerdo de París, tendría que hacer mucho más que cualquier otro país de la región. Y no lo está haciendo. Y dificulta realmente que ese compromiso sea de la magnitud que el país lo reclama. Muy bien, Henry Jiménez, pues es grave, digamos, esta última advertencia también que involucra a México directamente. Ojalá, pues, que se cumplieran los compromisos, pero vamos a estar atentos y por ahora muchísimas gracias, Henry Jiménez, por este primer contacto y la invitación a que sigamos en comunicación, en contacto para otras entrevistas sobre este tema tan importante y de cara a lo que viene también de las cumbres ambientales. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy amable y igualmente quedo a la orden. Gracias. Hasta luego, un fuerte abrazo a Henry Jiménez Huanipa. Vamos a una pausa y continuamos con otra entrevista en Cosa Pública 2.0.